Recently, I was blessed to meet with the most impressive group of youth from the state of Iowa. Recientemente una joven me preguntó qué era para mí lo más importante que debía hacer. Le sugerí que aprendiera a reconocer el poder de la expiación de Jesucristo en su vida. Hoy voy a exponer uno de los aspectos de ese poder, la fortaleza personal que podemos recibir mediante la expiación de Jesucristo. En el libro de Mormón leemos que Amón y sus hermanos enseñaron el Evangelio de Jesucristo a un pueblo salvaje, empedernido y feroz. Muchos se convirtieron y escogieron dejar atrás su comportamiento pecaminoso. Fue tan total su conversión que enterraron sus almas e hicieron convenio con el Señor de que no las volverían a usar. Tiempo después, muchos de sus hermanos que no se habían convertido los atacaron y empezaron a matarlos. El pueblo fiel ahora prefirió morir por la espada que poner en peligro su vida espiritual por medio de las armas. Ese pueblo justo ayudó a que más gente se convirtiera y abandonara las armas. Pero el pueblo de Amón se encontraba en un momento crítico de su vida espiritual. Ellos habían sido fieles a su convenio de no tomar sus armas nuevamente, pero también comprendieron que los padres eran responsables a proporcionar protección a sus familias. Esa necesidad parecía ser lo bastante importante como para merecer tomar en consideración que quebrantar su convenio. El imán, su prudente líder del sacerdocio, sabía que nunca se justifique el quebrantar un convenio con el Señor, por los que les ofreció una alternativa inspirada. Les recordó que sus hijos nunca habían sido culpables del mismo pecado y por consiguiente no era necesario que hicieran el mismo convenio. Aun cuando los hijos eran muy jóvenes, eran físicamente fuertes y lo más importante que eran íntegros y puros, fortalecidos por la fe de sus madres y bajo la dirección de su líder profeta. Aquellos jóvenes tomaron el lugar de sus padres en defensa de las familias y hogares. Los acontecimientos que rodearon esa importante decisión demuestran cómo la expiación de Jesucristo brinda fortaleza personal a los hijos de Dios. Piensen en los sentimientos de esos padres. ¿Cómo deben haberse sentido al saber que los perversos hechos de su pasado les impedían ahora proteger a sus esposos e hijos? Al conocer personalmente las atrocidades que sus hijos afrontaban, deben haber llorado en secreto. Se supone que son los padres, no los hijos, quienes protegen a su familia. Su dolor debió de ser muy grande. ¿Por qué ese líder inspirado temió que al pensar ellos en tomar las armas, perderían sus almas? El Señor declaró: «He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más». Esos padres fieles hacía ya mucho que se habían arrepentido de sus pecados y purificado mediante la expiación de Jesucristo. ¿Por qué entonces se les aconsejaba no defender a sus familias? El poder quedar limpios mediante la expiación de Jesucristo es una verdad esencial. Nos es posible obtener integridad y pureza. Sin embargo, en ocasiones, nuestras malas decisiones hacen
que las consecuencias sean más duraderas. Uno de los pasos importantes para completar el arrepentimiento es padecer por nuestros pecados, tanto las consecuencias a corto como a largo plazo. Esas malas decisiones pasadas los habían expuesto a los deseos mundanos y a ser nuevamente vulnerables a la influencia de Satanás. Satanás procurará utilizar nuestro recuerdo de cualquier culpa pasada para hacernos caer. Debemos estar siempre vigilantes para evitar sus engaños. Ese fue el caso con los padres fieles de los amonitas. Aun después de años de vivir fieles, fue importante protegerse espiritualmente de cualquier atracción de acuerdo de sus pecados anteriores. Lo bueno para todo aquel que debe librarse de las consecuencias de sus malas decisiones pasadas es que el Señor ve las debilidades en forma diferente a como ve la rebelión, porque el Señor advierte que las rebeliones serán castigadas, pero cuando habla de debilidades siempre es con misericordia. Sin duda, se puede mostrar cierta lenidad hacia los padres amonitas, pues se habían criado en las falsas doctrinas de sus progenitores. Aun cuando todos los hijos del Padre Celestial vinieron a esa tierra con la luz de Cristo, independientemente de la causa de sus hechos pecaminosos, la consecuencia fue el desarrollo de una vulnerabilidad espiritual que Satanás trataría de explotar. Afortunadamente, se les enseñó el Evangelio. Se arrepintieron y mediante la expiación de Jesucristo llegaron a ser espiritualmente más fuertes que las tentaciones de Satanás. De la impresión de que no sentían la tentación de regresar a su cruel pasado. Y al seguir su líder y profeta, no le dieron la oportunidad a Satanás de engañar sus almas y conducirlos astutamente al infierno. La expiación del Salvador no solo los limpió del pecado, sino que en virtud de su obediencia al consejo de su líder del sacerdocio, Él los protegió de su debilidad y los fortaleció. Su humilde e imperecedora promesa de olvidar los pecados de ellos protegió más a sus familias que cualquier otra cosa pudieran hacer en el campo de batalla. Su sumisión no los privó de las bendiciones, sino que los fortaleció y bendijo a muchas generaciones futuras. El final del relato muestra cómo la misericordia del Señor hace posible que las cosas débiles sean fuertes. Esos padres fieles enviaron a sus hijos bajo el cuidado del Elimán, y a pesar de que pelearon en fieras batallas y todos resultaron heridos, ninguno pereció. Estos jóvenes fueron una fuente esencial de fortaleza para el debilitado ejército nefita, y cuando regresaron eran más fuertes, fiel y espiritualmente. Sus familias fueron bendecidas, protegidas y fortalecidas. En la actualidad, un sinnúmero de estudiantes del Libro de Mormón se han edificado gracias al ejemplo de esos hijos puros y justos.
Hay un momento en la vida de todos nosotros en la que hemos tomado malas decisiones y necesitamos desesperadamente el poder redentor de la expiación de Jesucristo. Cada uno debe arrepentirse de cualquier rebelión, porque yo al Señor no puedo considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. No le es posible hacerlo, porque sabe que necesitamos para ser semejantes a Él. Muchos hemos permitido que la debilidad influya en nuestra naturaleza, pero mediante la expiación de Jesucristo podemos, como los amonitas, edificar fortificaciones espirituales entre nosotros de cualquier error pasado que Satanás trata de utilizar. La protección espiritual que rodeaba a los padres amonitas los bendijo y fortaleció tanto a ellos como a sus familias y a su país y a las generaciones futuras. Lo mismo puede suceder con nosotros. ¿Cómo podemos edificar esas fortificaciones eternas? El primer paso debe ser el arrepentimiento sincero y completo. Mediante la expiación de Jesucristo, cada uno de nosotros puede ser purificado y aligerado del peso de nuestra rebelión. Recuerden, el arrepentimiento no es un castigo, es el sendero de esperanza que lleva a un glorioso futuro. El Padre Celestial nos ha proporcionado el medio para edificar fortificaciones entre nuestra vulnerabilidad y nuestra fidelidad. Tomen en cuenta lo siguiente. Efectúen convenios y reciben ordenanzas. Después, de forma firme y constante, proporcionan las ordenanzas del templo por sus antepasados. Comparten el Evangelio con familiares y amigos que no sean miembros o se encuentren menos activos. Ese compartir esas verdades brindará más interés en su vida. Sirven fielmente en todos sus llamamientos en la iglesia, en especial las asignaciones de maestros orientadores y maestras visitantes. No se limiten a una visita mensual de 15 minutos. Antes bien, acérquense a cada miembro de la familia y conózcanlos personalmente. Sean amigos verdaderos. Mediante actos bondadosos, demuéstrales cuánto se preocupan por ellos. Pero lo más importante es que sirven a los miembros de su familia, siendo la primordial para ustedes el desarrollo espiritual de su esposa e hijos. Estén alertas para saber cómo pueden ayudarlos y brindarles libremente su tiempo y atención. En cada una de estas sugerencias hay un tema en común. Llenen su vida con el servicio a los demás. Al perder la vida al servicio de los hijos del Padre Celestial, las tentaciones de Satanás perderán poder en ustedes. Debido a que el Padre Celestial los ama profundamente, la expiación de Jesucristo hace posible esa fortaleza. ¿No es maravilloso? Muchos de ustedes han sentido el peso de las malas decisiones y cada uno puede sentir el poder vivificante del poder del perdón, la misericordia y la fortaleza del Señor. Yo la he sentido y testifico que está a disposición de cada uno. En el nombre de Jesucristo. Amén.
mercy and strength. I have felt it, and I testify that it is available to each one of you. In the name of Jesus Christ, amen.